tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y como les dije, ahorita estoy de vacaciones, entonces aprovechamos para hacer videitos y continuar con esta saga de videos, ¿no? El tema es muy corto, muy rápido y muy fácil y se intitula de esta manera: cosas a favor para andar con una chica rusa. ¿O por qué andas con una chica rusa? ¿Por qué andar con una chica rusa? Punto número uno, así de fácil, rápido y sencillo. En ruso, один. ¿Por qué andar con una chica rusa? La lógica, la belleza. Son mujeres físicamente muy atractivas, físicamente llaman la atención y pues eso es, creo que, el principal incentivo de lo que la mayoría de personas que no conocen a una rusa en persona en este canal lo están viendo. Los que ya las conocen sabrán de lo que les estoy hablando y los que no, pues solamente se dejan basar por lo que yo y otra bola de güeyes decimos. Pero son mujeres físicamente muy atractivas, solo que esto conlleva un gran peso del otro lado. Y eso es, recuerda que lo que para tus ojos es bello, para otros 50, 100 o 200 cabrones también lo va a hacer. Hay que saber manejar eso para que no te vaya a pegar, para que no vaya a jugar en tu contra. Que no lo creo, pero pues, de todas maneras te lo comento para que lo sepas, ¿no? Punto número 2. Dva. Este punto es muy importante, es muy interesante para mí en lo personal, que yo sí soy como un poquito más melindroso, dice mi familia, ¿no? Yo lo veo desde el punto analítico, que ellos no lo ven, pero yo lo veo así, ¿no? Son mujeres con clase, son mujeres elegantes, son mujeres que les gusta vestir y estar a la orden del día. Ejemplo, tal cual, así, tal cual. Mi exmujer no salía a la tienda y teníamos el mini super a cuadra y media o 2 cuadras de donde vivíamos. No salía sin ponerse la armadura. La armadura nosotros le decíamos allá en broma cuando estaba nevando y nos poníamos todo el sombrerito y todo. Pues hasta para eso se tenía que arreglar bien para salir a la tiendita. Aunque nadie la viera, aunque nadie supiera que era ella, aunque ni siquiera la fueran a vivorear, como se dice aquí en México, pero ellas tienen que salir alineadas, tienen que salir como deben de ser. Son rusas y como buena rusa, yo no he visto hasta la fecha y no lo vi allá en todo el tiempo que estuve radicando en aquel país. Yo no vi una rusa con una playerita que saliera. Señoras grandes, sí, pero rusas en una edad de ser conquistadas entre los 15, 12, 15 hasta los 45, 50 años, yo no vi una rusa desaliñada, una rusa que le valiera madre ese aspecto. Entonces ese es un punto a tu favor, que vas a tener una mujer con clase y elegante. Aquí ya nada más habrá que ver quién va a ser el que se va a ver bien y el que se va a ver mal. Punto número 3. Tri. Ya se me está olvidando. Tri. En este punto es el punto que a mí me gusta mucho, que a otros no les va a gustar, pero para mí sirvió y jugó a mi favor. Recuerden lo que les he dicho y lo que les dije en el video pasado. A estas mujeres les gusta, les encanta la lana. Y eso, para muchos van a decir, ya, pelas, ya no me interesan esas mujeres porque son muy interesadas y bla, 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 bla. A mí me sirvió, ¿por qué? Porque son mujeres que aunque tú no lo quieras ver de esta manera, siempre es un motor. Yo creo que siempre buscamos un motor. Y yo creo que uno de los principales motores para un ser humano es la pareja. Entonces, si tu pareja le gusta vestirse bien, si tu pareja le gusta la buena vida, estar, como les dije en el punto pasado, bien, es bonita y además de eso se arregla y todo ese tipo de cosas, y a eso agrégale que le gusta billete, tú como su pareja, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tú ya estás metido ahí, si eres de los que dicen no desde el principio, bueno, ya te saliste de ahí. Pero si tú ya estás metido en esa relación, ¿qué vas a hacer? Lo que yo hice. Eso lo vas a tomar como un incentivo, porque vas a decir, a mi mujer le gusta vestirse bien, entonces le gusta usar ropa de tal marca. Pum, vamos a trabajar porque hay que hacer esto. Yo también quiero vestirme de tal marca. ¿Sabes qué? A mi mujer le gusta carro de tal marca. Ok, pues vamos a trabajar para comprar ese carro de esa marca que a ella le gusta en especial. ¿Sabes qué? Les gusta salir a tales lugares y esos lugares pues son caros, entonces también te esfuerzas. Entonces, en mi punto, yo lo apliqué para la buena.
para que fuera un incentivo para mí, para crecer como ser humano en el sentido económico. A mí me gustó y creo que de alguna manera me resultó como, no como esperaba, pero sí me resultó. Punto número 3, punto número 4, chitire. En ese punto número 4 es un punto pues, que también tiene mucho que ver con esto, pero ya va más, estos puntos ya van como más enfocados a la parte sentimental, ya no es como la parte de fuera, ya es como la parte de adentro. Son mujeres sumamente hogareñas. Y con hogareñas te hablo de que son, esta mujer, cuando yo la conocí tenía 34 años, 34, 35 años. Entonces a esa edad ya había vivido, ya había tenido ciertas experiencias, ya había tenido ciertas cosas, ya no le interesaban los antros, ya no le interesaba tanto como el chupe, ya no le interesaba, esa vida ya había quedado atrás. Entonces, pues sí conocí chavitas allá, que 15, 18, 20, que se ponían sus tremendas pedotas cada fin de semana. Sí, claro, pues estás en la edad de ponerte a hacer eso. Si te gusta el alcohol, si no te gusta el alcohol, bueno, divertirte con amigos, pero salir y echar desmadre. En este caso, esta mujer, cuando son ya mujeres un poquito más grandes, yo creo que como de 25, 30 para arriba, ya cambia todo, ¿eh? Ya se vuelven hogareñas total. En lugar de salir a tomar una copa, en lugar de salir a un antro o algo, prefieren estar con su marido, prefieren estar con su familia, prefieren hacer de cenar y comer en casa, prefieren esa parte más que salir. Eso es algo que a mí me gustaba mucho porque, pues, antes de yo irme para allá, yo carecía de esa parte. Entonces, pues era relativamente algo, uno de los puntos que a mí me gustaba muchísimo de ella, ¿no? Siguiente punto, 5, Piat. En el punto número 5 va también un poquito de la mano. Son mujeres sumamente cariñosas con su familia, es decir, son mujeres que les gusta lo familiar, que les gusta el seno familiar, que les gusta esa parte de convivencia con la familia. Lejos de verte como, digo, sí te van a ver obviamente como un proveedor, pero lejos de verte como tal, tú ya formas parte de ese núcleo de ella, donde ella lo que quiere es ver a su familia y estar con su familia. Entonces ya deja de ser los amigos relevantes, ya deja de ser estudios relevantes, ya deja de ser la misma sociedad relevante para ella. Ella ya se cierra y ya se va a enfrascar en ese núcleo familiar, ya contigo, ya si tienen hijos, ella o tú o procrean juntos, ya va a ser ese núcleo lo importante para ella. Y eso era algo también que va de la mano junto con pegado con el tema, con el punto pasado, y a mí me gustaba también muchísimo ese punto, ¿no? Entonces, pues también tienen eso a su favor, que si quieres una familia, pues es algo que ellas te van a otorgar. Ellas no son mujeres a pesar de que les gusta la lana. Aquí un paréntesis. No son mujeres de que tú vas a llegar y les vas a decir, toma, te doy $250, te doy 500, te doy $2,000 o la cantidad que tú quieras poner en tu mente, te los doy y vente para una costón. A menos que sean dedicadas a la prostitución, sí. Pero si es una mujer tal cual, te va a mandar, pero ¡pac! Derechito a volar, porque ellas van más enfocadas a la parte de la familia, difícilmente van enfocadas a esa parte de la negociación solo por deseo. No va, es algo que no va con ellas. Punto número 6. Piat, se me olvidó ahorita el número 6, pero punto número 6 es un punto pues bonito también, eh, que yo creo que a muchos les va a gustar. Este punto es un punto crucial y sobre todo en el medio en el que estamos nosotros, que es el Internet. Si tú logras conquistar el corazón de una chica rusa, esa chica rusa te va a seguir a donde sea que tú estés literalmente. Se va a ir contigo a vivir a otro lugar. Y no es que sean gitanos, simple y sencillamente que buscan esa parte de los puntos anteriores, estabilidad, buscan familia, buscan todo eso. Pero para esto debes de ser un buen proveedor. Y con un buen proveedor no me refiero a que llegues y les avientes billetes así a por mayor o como ahora hacen los chamaquitos, ¿no? Así. No, no hablo de eso. Hablo de que les gusta eh, que seas un proveedor en todos los sentidos, que te encargues de los alimentos, de los servicios, de todo, como cualquier hombre lo hace, ¿no?
que te encargues de esa parte, que seas responsable con lo que tienes que hacer, con tu núcleo familiar. Y lo más importante, que seas fiel. Si algo no perdonan a las rusas son las infidelidades. Ese es un tema que va a partir aquí muchas cosas porque a ellas no les gusta eso. Porque se supone que si ellas se están entregando a ti y buscan una familia, pues lo menos que quieren es un güey que llegue y que sea el segundo frente ella y tengan la casa grande por otro lado, ¿no? Ellas no buscan eso. Ellas no buscan un güey que por fuera les esté dando y que tengan su familia. Ellas no son como tanto mujeres de doble moral. Ellas no son más enfocadas al núcleo familiar, a esa parte. Entonces, si tú eres un proveedor, si tú eres una persona que te encargas de verla como es, o sea, como tu mujer, tal cual, y el 3 y el más importante, la enamoraste y ya está contigo, se va a ir a donde sea, no a la aventura. Porque si tú radicas, por ejemplo, en Chile y ella está en Rusia y le dices, vámonos a Francia, ella en automático va a detectar que tú vas a la deriva, sin nada que ofrecer, sin nada que hacer, sin, a ver, chicle y pega y difícilmente va a hacer algo así. O ella se va a vivir a donde tú estás, o tú te vas a vivir para allá, para Rusia. O sea, el chiste es de que ellas deben de sentirse cómodas, bien, abrigadas, cobijadas y en las manos de su hombre, ¿no? Entonces, en mi caso, que yo fui para allá, para Rusia, bueno, ella sentía esa parte, pero ella sabía que yo estaba llevando dinero. Entonces dijo, bueno, en lo que entra, en lo que esto, pues tenemos colchón para vivir tantos meses y hacer tantas cosas y todo. Entonces ahí pues ella sentía esa parte, ¿no? Sabía cómo era, en cuanto llegué empecé a trabajar y todo. Entonces ya va cambiando ahí. Cosa contraria a si yo le hubiera dicho, oye, pues vámonos a, no sé, cualquier país, pues seguramente me hubiera dicho, pues no, o sea, no, mejor primero estabilízate y si encuentras esa estabilidad, ya después me buscas y ya vemos qué hacer, ¿no? Entonces a ellas les gusta eso. ¿Y te van a seguir donde sea? Sí, siempre y cuando estén enamoradas de ti, siempre y cuando seas un hombre fiel y siempre y cuando, y lo más importante, vean que tienen los güeyes, o sea, tú tienes que ofrecerle a esta mujer. Y ya, con eso es todo lo que tiene que hacer. Y esos serían los puntos, pues los puntos más importantes que yo podría destacar en este video. Hay más, cientos de ejemplos les puedo poner de lo que yo vi de esta mujer con la que estuve, que fue una mujer maravillosa conmigo. No voy a hablar mal de ella porque terminó nuestra relación, no, al contrario. Fue una maestra para mí, aprendí muchísimas cosas con ella, aprendí mucho introspectivamente hablando en mi ida a Rusia, cosas inimaginables que ustedes no tienen ni siquiera tantita idea. Les voy a poner, estaba pensando hace rato en la tarde, les voy a poner un poquito, unos tramitos de videos para que ustedes vean un poquito de cosas que grabé por allá. Cuando iba yo caminando en la nieve, cuando iba, cuando fuimos a una boda de una de sus amigas, cuando fuimos al Kremlin y grabamos a unas cosas ahí. Voy a poner ciertos videitos para que ustedes más o menos vean lo que fue mi vida allá, pequeños fragmentos. Obviamente por respeto a ella no voy a incluirla en el video, voy a cortar las partes donde sale ella, pero voy a poner videos de cuando estuve yo allá para que ustedes vean esa parte, eso, demostrarles un poquito de lo que yo viví estando en aquel país. Ya vieron un video donde salgo caminando en la nieve, que dura muchísimo tiempo, y les voy contando eso, pero voy a mostrarles un poquito más de fotos y cosas que tengo, puede ser como unos armaditos para que ustedes los vean y puedan checar. Ok, entonces, en concreto, ¿son mujeres maravillosas? Sí, sí lo son. A mí me tocó una mujer muy buena, a mí me tocó una mujer que tenía cosas buenas, tenía sus cosas malas, también tenía un carácter fuerte, no fuerte, un carácter de la chingada, pero también tenía puntos buenos. Entonces, a mí en lo personal, pues sí, me gusta, me gustó eso, me gustó vivir allá, me gustó lo que viví con ella, todo me gustó, a pesar de que fueron cosas complicadas y difíciles al inicio y un poquito al final también, pero pues me gustó. Finalmente son experiencias que tenemos que vivir. Entonces, estos
puntos que les acabo de nombrar aquí a ustedes son puntos para mí los más destacados. Hay más, en otra ocasión les comento más al respecto. 100, ya me acordé, 6, 100, Piat, 100. Ok, entonces espero les haya gustado este video. Muchas gracias a todos por seguir en sintonía. Ya somos 58, 57, no sé, algo así vi que éramos ya en el canal. Gracias a todos por confiar en mí. Espero que vaya subiendo más y más y más todo esto para que lleguemos incluso a ser más que en el otro canal que todavía sigue vivo por allá, que seamos más y más y más. Gracias a todos ustedes por confiar en su servilleta, por ver los videos y confiar en lo que les estoy diciendo. Espero les sirva de algo porque esa es la intención. No es otra más que compartir lo que yo viví, mi experiencia y lo poco que sé acerca del tema. Eso es toda la finalidad de este canal. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Este es el video, yo creo que este es el último video que voy a grabar en este 2019. Entonces, feliz año a todos. Que la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos y les deseo a todos y cada uno de ustedes que están viendo este video, que creo que en la mayoría lo desea así, que consigan a su chica rusa. ¿Vale la pena? Vale la pena. Es una experiencia muy bonita que ustedes la van a vivir. De todo corazón les deseo que encuentren a su chica rusa, a su mujer rusa, para que vivan esa experiencia que están buscando. En verdad, neta, se los deseo de todo corazón. Muchas gracias a todos y pues hasta la próxima y nos vemos para el siguiente año, que ya es prácticamente en una semana. Gracias a todos nuevamente. Pa' acá, pa' acá.